Dios lo que puso en sus manos. En todo el sencillo te señalaré lugar donde. Sobre el 12, sobre el 12, sobre el 12. Ajá. Dice, el que hiriere a alguno, haciéndole así, morir, él morirá, ¿no? Bien, hermanos, ¿por qué elegimos este versículo? Porque a veces, hermanos, cuando nosotros estudiamos la Biblia, gracias hermanito José, cuando nosotros estudiamos la Biblia, queridos hermanos, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y tratar de estudiar los versículos siempre en su contexto, ¿no? Hay un dicho que una vez lo escuché, no sé quién es el autor, pero dice, ¿no? Texto sin contexto es pretexto, ¿no? Así lo escuché y yo lo entendí. Quiere decir, hermanos, que cuando nosotros estudiamos la Biblia, no solamente tenemos que centrarnos en un versículo, tenemos que entender todo el contexto, ¿sí? Entonces, si nosotros nos centramos solamente en el versículo que acabamos de leer, podemos sacar conclusiones tal vez equivocadas, ¿no? Y para aclarar este tema, lo hemos dividido en tres partes. Primero, el tema de la esclavitud. Segundo, la pena de muerte. Y tercero, las lesiones. Vamos a leer solamente unos cuantos versículos del capítulo 21, todos en el capítulo 21, ¿ya? Y a partir del primer versículo que leyó nuestro hermanito José, vamos a leer algunos. Por ejemplo, el versículo 13, ¿qué dice? Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré el lugar al cual ha de huir. El 14. Pero si alguno se enorgullece contra su prójimo, ¿no? Y lo mata de manera premeditada, entonces lo quitarás de mi altar para que muera. El 15. El que hiriere a su padre o a su madre, este también morirá. 16. Asimismo, el que robe a una persona y lo venda, o si fuese hallado en sus manos, también morirá. El 17. Igualmente, el que maldiga a su padre o a su madre, este también morirá. El 18. Además, si alguno se riñe y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muere, pero cayera en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que lo cure. El 20. Si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muere bajo su mano, será castigado. 21. Mas si sobrevive por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. 22. Si algunos discuten o hieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que le impusiere el marido y la mujer. 23. Mas si hay muerte, entonces pagará. Y es ahí, hermanos, en este contexto, donde viene lo que nosotros conocemos como la ley del talión. Continúo. Mas si hubiese muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y ahí quiero dar mi primera tanda de preguntas para que todos participemos, hermanos. ¿Cómo nosotros entendemos este grupo de versículos que acabamos de leer? ¿No? Solamente dos a tres preguntas en esta mañana. Primero, no cierren sus Biblias, traten de releer en su mente los textos que acabamos de leer. Primera pregunta, ¿cuál cree usted que fue el propósito de dar estas directivas, estas órdenes de Dios de manera muy, pero muy específica? Es bien detallado lo que Dios está haciendo aquí con su pueblo. O sea, no deja nada suelto, ¿no? Vaya preparando sus respuestas. La primera pregunta es, ¿cómo entiende usted estas directivas que Dios ha dado a su pueblo? ¿Cuál cree usted que ha sido el propósito de dar estas órdenes, estas directivas de Dios a su pueblo? A ver, algún voluntario, mande para. A ver, los 10 mandamientos son 10 normas
El mandamiento no matarás es general, ¿no? Es como un libro, ¿no? Es como nosotros explicamos en el contexto actual. El Congreso de la República da una ley general, pero esa ley tiene que ser reglamentada, ¿no? Porque en la reglamentación es lo que se explica, lo que quiere decir la ley. En este caso, lo que acabamos de leer son las explicaciones que se dan a uno de los mandamientos, en el cual están consagrados los derechos. Gracias. En otras palabras, lo que dice nuestro hermanito Juan es: esto es una extensión o una expansión de una ley que Dios ya ha dado. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿no? ¿Cuál fue el propósito de detallar más todavía a través de estas ordenanzas? Dios, ¿qué quiso hacer? Hermano Gabriel, gracias, hermanito Juan. Hermano Gabriel. El propósito era de que, por decir, ¿no? Si tenía que antemano una investigación minuciosa en por qué la razón de algún mal, dice, pongamos, a ver, un accidente, ¿no? Que mataste a una persona, pues que se te pasó el freno, lo mataste. La otra persona o los familiares de aquel muerto, ¿qué van a decir? ¿Qué van a querer cobrar, como se dice, justicia? Entonces, en ese caso, fue de manera alevosía, ventaja y premeditación, dicen algunos, ¿no? O fue por un accidente que escapó de las manos de la persona que mató. Entonces, tenía que haber una investigación. Y esas leyes, dice, no debía excederse más allá, porque obviamente el familiar va a querer cobrar venganza y no solamente matar al que ocasionó ese daño o esa muerte, sino también tal vez a toda su familia. Entonces, para no haber excesos, tenía que haber una medida, en su real medida, o sea, tenía que haber justicia real. Proporcionalidad se llama en términos jurídicos. Muy bien. Bien, miren, más dos ideas. Primero, el propósito de Dios dar estas leyes detalladas era justamente para que no quede lugar a dudas. Dios quería asegurarse Dios que su pueblo le estaba entendiendo. Por eso fue muy detallado. Los papás hacemos eso a veces con nuestros hijos, ¿cierto? Ellos todavía están creciendo todavía, y si tú le das una orden, tú asumes que te entendió. De pronto él te entendió otra cosa, entonces tú tienes que ser un poco más detalladito hasta que él empiece a crecer, empiece a madurar, él ya va a entender y va a procesar la indicación o la directiva que tú le des. En este caso, recordemos que el pueblo de Israel, hermanos, era joven todavía espiritualmente hablando. Habían venido de 400 años de esclavitud. Entonces Dios tenía que asegurarse de que su pueblo le entienda su ley. Gracias, hermanito Gabriel. Ahora, el hermano Gabriel lo que comenta es, y es correcto, para que uno tome una decisión en proporción a la falta, tiene que haber una investigación. De pronto mi vecino hace algo contra mí, algo que está penado por ley, ¿no? ¿Y yo qué hago? Le hago lo mismo. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué error estoy cometiendo yo? ¿Quién me dice? Participamos todos, hermanos. Ya, eso sí de ley es claro, pero jurídicamente hablando, ¿qué error estoy cometiendo yo? Exacto, estoy ocupando una función que no me corresponde. Si alguien, mi prójimo, hace algo contra mí, legalmente hablando, que está prohibido, yo no puedo tomar la justicia por mi propia mano, porque ya hay una autoridad acá que va a hacer eso. ¿Yo qué cosa hago? Simplemente reporto lo que se ha hecho y las autoridades se encargan. Recordemos, hermanos, que para cuando esta ley ya se dio, recordemos las elecciones anteriores, ya existían jueces. ¿Te acuerdas tú que Jetro le había aconsejado a Moisés? Moisés era el único juez y cargaba con todo el trabajo, no tenía tiempo para estar con su familia. Pero Jetro le aconseja ¿qué cosa? Que coja hombres intachables, íntegros y de buen proceder para que puedan administrar la justicia. Lo que aparentemente estamos leyendo aquí, es que aquí se está dando carta abierta para tomar la justicia por sus propias manos. Pero hermano, tienes que leer todo el contexto de
todo lo que hemos estudiado, tú tienes que leer. Eso estaba aplicado únicamente a los que tenían la autoridad de juzgar, que eran a los jueces. No está dando carta abierta para que la persona tome la justicia en sus propias manos. Hermano William, adelante. ¿Algo que enriquezca? Sí, quiero acotar quizás ahí para que un poco tengamos en cuenta que en esos tiempos el gobierno era teocrático. Así es. O sea, que estaba siendo dirigido por Dios. Así es. Entonces, estos jueces o este concilio de ancianos que se tenía para hacer, digamos, el tema de qué sanción tener ante una situación, era dirigido por Dios. Para que tengamos en cuenta de que Dios todo lo sabe, Muy buena todo lo anotación. ve. Entonces, a él no lo podemos engañar. Entonces, eso es lo que, digamos, que esa fantasía, y él por eso dice rojo por ojo. Gracias. Mira, lo que está diciendo el hermano William es una aportación muy buena. Hermanos, nosotros en los tiempos actuales, volviendo a mi ejemplo de mi vecino que hizo algo ilegal contra mí. Ya está bien, yo no tomo la justicia en mis manos, simplemente reporto su acción. Ahora, el juez, ¿qué necesita para tomar una decisión? Declararlo inocente o culpable. ¿Qué necesita el juez? Como dijo el hermano Gabriel, investigar. Y la decisión del juez está en base a esa investigación. Pero en el caso del pueblo de Israel, hermanos, tenían ese gran privilegio, como dijo nuestro hermano William, de que consultaban a Dios en sus decisiones. Tal vez yo les puedo estar engañando a ustedes, pero a Dios no lo puede engañar. Él puede ver todo lo que hay en mi corazón, todo lo que hay en mi mente, ¿no? Entonces, las decisiones que se tomaban en el pueblo de Israel en aquellos tiempos era una decisión eficaz. ¿Por qué? Porque Dios dirigía a ese pueblo. Y Dios también, digamos, ¿qué palabra podemos utilizar? Dios, entre comillas, asesoraba, por decirlo de alguna manera, a los jueces a través del Espíritu Santo para que puedan tomar la mejor decisión para su pueblo. No eran decisiones aleatorias, no eran decisiones antojadizas. Pero bueno, ya para terminar esta parte, la respuesta final, ¿cuál es? ¿Cuál era el propósito de Dios de dar todas estas leyes tan detalladas? Ahí está en la parte final. ¿Qué dice? Todas estas leyes intentaban frenar el abuso y la violencia entre las personas. Hermanos, un pueblo sin ley, ¿en qué se convierte? Desastre, caos, ¿qué más? ¿Saben cuál es el nombre? Anarquía. Un pueblo que no tiene ley, inmediatamente, hermanos, se convierte en una anarquía. Todos hacemos lo que nos conviene, todos hacemos lo que nos parece bien. Hermanos, y este país finalmente irá, como dice, a la destrucción. Solo va a caminar al barranco y se va a lanzar. No existe, corrígeme si me equivoco, una sola nación, un solo país en estos tiempos que no tenga una regla de vida, una ley. Todos lo tienen. ¿No? Todos lo tienen. Entonces, quedémonos con esa idea. El propósito de Dios de dar todas estas instrucciones era frenar el abuso y la violencia contra las personas. ¿Sí? Muy bien, ahora sí, avancemos, hermano Juan Diego. Ya. Lo primero era a nivel personal. Ahora vamos a la parte de la sociedad. Éxodo 22:16. Vamos a buscar, hermanos. Éxodo 22:16. ¿Qué dice Éxodo 22:16? Si lo ha encontrado, lo puede leer. Si alguno engaña a una doncella, no despojará, y duerme con ella, deberá anotarla y tomarla por esposa. Ya. Éxodo 22:16. Mi versión dice: si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá adoptarla y tomarla por mujer. Hermanos, recordemos, a veces nosotros podemos cometer un segundo error, ¿no? Cuando nosotros analizamos todas estas leyes que en esta semana hemos estudiado, es inevitable compararlo con los tiempos que nosotros ahora vivimos. Ahora para nosotros las leyes son claras, pero recordemos, y vuelvo a repetir, en los tiempos del antiguo Israel, el pueblo tenía que reaprender.
cómo uno se tiene que relacionarse con su prójimo, ya sea este varón o ya sea una dama. Solamente quiero leer un párrafo nada más de esta presentación. Se hace énfasis especial en la protección de los débiles y marginados, pero sin concederles beneficios injustos, es decir, sin pervertir la justicia para beneficiarlos o perjudicarlos. Al ser un pacto entre Dios y su pueblo, estas leyes incluyen también la forma en la que nos debemos relacionar con Él. A los descansos sabáticos se le añadía la obligación de guardar las fiestas que nos recuerdan la liberación del pecado, la protección divina y el futuro glorioso que nos separa. Las leyes que Dios dio en el Antiguo Testamento, queridos hermanos, son indicaciones para que las personas aprendan nuevamente a vivir en sociedad. Hermanos, cuando el pueblo de Israel estaba siendo esclavo, ¿podían hacer eso? ¿Cuál era la ley del esclavo? ¿Alguien sabe? Trabajar y trabajar. Todos somos esclavos. Todos trabajamos. Puede ser, puede ser. Vamos a contextualizar lo que dice la hermana. ¿Cuál es la ley del esclavo? ¿Quién dice, hermana? ¿Cuál es la ley del esclavo? Recuerda que en lecciones anteriores estudiamos a Aarón y Moisés pedían que ellos tuvieran que ser un día libres como para dedicar al Señor. Ya. Pero en este tema ahora sí se les daba libertad el día de sábado. Ya, eso, mis hermanos. La ley de esclavos que no tenían ley. No tenían. Ellos estaban supeditados a lo que su amo aplicaba en ellos. Imagínate vivir 400 años así, hermano. Lo único que no les pudo quitar la esclavitud era su elección o su capacidad para decidir. Pero muchos sucumbieron, hermanos, y muchos murieron sin ver la libertad que Dios les había dado. ¿Tú te imaginas, hermano, que te levantes en las mañanas y que otra persona te diga qué hacer? Y si no lo haces, te cae. ¿Tú te imaginas una vida así? ¿Tú te imaginas querer compartir tiempo con tus hijos y no poder hacerlo porque te imponen otro tipo de trabajo? ¿Tú te imaginas querer compartir tiempo con tu esposa, en el caso de los varones, y en el caso de las mujeres, compartir tiempo con tu esposo y no poder hacerlo? Tal vez en el fondo lo que dice mi hermana Antonia, de alguna manera nos está sucediendo en estos tiempos. Vamos a llegar al final de la lección. Tal vez estamos siendo nosotros, ¿qué palabra puedo utilizar? Tal vez estamos siendo víctimas de otro tipo de esclavitud, ¿no? Pero volviendo al tema del pueblo de Israel, imagínate vivir durante 400 años diciéndote qué hablar, qué pensar, qué hacer. No había tiempo para vivir en sociedad. Aún lo que dijo el hermano Rubén, aún tener ese tiempo especial con Dios era una lucha para ellos. Ahora nosotros estamos libres, ¿cierto? Podemos tener esa libertad de venir aquí al templo y adorar al Señor. No tenemos ese privilegio, incluyamos un privilegio. Llegará el momento en que no lo tengamos, pero tenemos todavía ese privilegio de venir aquí y separar tiempo para nuestro Dios. ¿Cuántas personas durante 400 años quisieran haber tenido ese tiempo especial con su Dios, esa comunión especial? Pero debido a la esclavitud en la que estaban, ellos no tenían ese privilegio, hermano Juan. A ver, si hablamos de los 400 años, estamos hablando prácticamente de 4 generaciones. Tal vez la primera generación que entró a Egipto tenía conocimiento de Dios. Ellos son los que más sufrían porque no tenían libertad, porque ellos habían vivido en libertad, conociendo a Dios, alabando a Dios. A partir de la segunda, tercera y cuarta generación, prácticamente para la gente que estaba ya como esclavo era su estilo de vida. Era su realidad, Claro, no había otra cosa más. Era su estilo de vida. Entonces para ellos no existía otra cosa que hacer el dicho, hablamos lo que él decía que no. Eso era lo que más. Entonces, hermanos, no para entrar en más detalles con respecto a este tema, toda esta lista de versículos que están en el capítulo 22 también tienen el mismo propósito que los del capítulo 21, pero ya a nivel social.
Tenían que volver a aprender desde cero cómo vivir en sociedad. Pregunta, ¿vivir en sociedad es fácil o no? ¿Cuál es la principal dificultad que hay cuando intentamos vivir en sociedad? Las relaciones humanas. Ya, pero más gente sabe las relaciones humanas. ¿Cuál es la principal dificultad? Aterricemos un poquito más la idea. ¿Cuál es el problema de vivir en sociedad? El hermano Juan dijo las relaciones humanas, tiene razón, pero aterricémoslo más. ¿Qué características de las relaciones humanas hacen difícil vivir en sociedad? Ya, adaptación también puede ser. Cada cual tiene sus propios pensamientos. Exacto, hermanos, gracias. Ya está, ya dio la respuesta. Hermanos, lo más complicado de vivir en sociedad es que todos jalamos para nuestro lado. Yo pienso de una manera A, mi hermano Rubén piensa de una manera B, el hermano Gabriel piensa de una manera C, y los tres queremos tener la razón. Eso es lo complicado de vivir en una sociedad. ¿Cierto? Por lo tanto, tiene que haber directivas, tiene que haber leyes, tiene que haber normas que unifiquen todos los criterios y busquen un punto central. Ese es el propósito de lo que Dios ha hecho con este grupo de leyes. Es que los israelitas se habían perdido de vista cómo vivir en sociedad. Y aprender eso, hermanos, toma generaciones. No es de la noche a la mañana. La única sociedad que va a vivir perfectamente desde el primer día va a ser cuando estemos en la patria celestial. Allí, recién. Pero imagínate, 400 años de esclavitud, sin haber practicado, olvidándose prácticamente de lo que significaba vivir en sociedad. Dios tenía una tarea muy difícil, muy complicada, ¿no? Pero Él empezó dándole las normas y directivas a su pueblo. ¿Sí? Muy bien, avancemos, hermano Diego. Ya, esta historia es muy interesante. ¿Sí? Hablemos de Jericó ahora, ¿sí? Pero antes vamos a leer el versículo 20 del capítulo 23. Avanzamos, hermanos. Estoy controlando mi tiempo también. 23:20. ¿Qué dice 23:20? Y aquí yo envío delante de ti para que te guarde en el camino y que no introduzcas el lugar que yo he preparado. Muy bien. Hermanos, en esta parte de la lección, nosotros, ¿qué es lo que podemos aprender aquí? ¿No? La lección toca de un tema, un grupo de personas que estaban, querían hacer algo. ¿Qué fue? Ahí en uno de los dibujos está. Ya, una pregunta para ayudarles. Estaban prácticamente a puertas de la tierra prometida, ¿sí? Y Dios da una indicación bastante extraña, ¿no? ¿Qué indicación les da al pueblo de Israel? Estaban a puertas de ya entrar a la tierra prometida. Muy bien. Ajá, ¿qué indicación les da Dios? Mandó a unos espíritus para que vean cómo era la tierra. Ya, pero lo que dice la lección, a ver. ¿Cuál era el plan de Dios? Para ayudarles un poquito más. ¿Cuál era el plan de Dios para que esas ciudades caigan en manos de su pueblo? O se los entregue como un regalo. ¿Qué iba a hacer Dios? Nada más. Ahí Dios dijo a sus enemigos, Ajá. yo los voy a tener el temor, y más aún todavía los voy a perseguir como avispas, para que, o sea, el pueblo, como cualquiera, ¿no? Quisiera hacer muchas cosas y enfrentar al enemigo, querer llegar a Canaán rápido, y que eso no se prolongara tanto tiempo, porque son 40 años de travesía en el desierto, ¿no es cierto? Entonces siempre el hombre tiende a exaltarse a sí mismo en sus actos, ¿no? Pero acá dijo, no, yo lo voy a hacer, yo mismo los voy a introducir a esa tierra. Entonces, para que el hombre no se exaltase, ¿no es cierto? Y hizo de que el miedo entrara a sus enemigos, y más aún también fueran perseguidos por las avispas, ¿no? Porque es cosa sobrenatural, no es cosa del hombre. Gracias, hermano. Creo que esa es la respuesta más clara. ¿Alguien más le quiere aportar algo más? ¿Hermano Juan, tal vez? Ahora, en toda esta experiencia, en toda esta
que sea Dios, ¿no?, enemigo de sus enemigos. ¿Sí? ¿Qué más? Dios le dice al pueblo de Israel que debe servir solamente a quién. Solamente a Dios. Y en la tercera parte, no hacer alianza alguna con los cananeos para protegerlos de la idolatría. Entonces, hay tres actividades o tres, no le llamaría actividades, tres pautas que Dios da a su pueblo. En otras palabras, hermanos, la primera lección de esta mañana es que si nosotros vamos a prepararnos para cuando Cristo venga por segunda vez, hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Esos tres puntos que se ha puesto ahí en la lección es solamente una idea, está sintetizado, pero involucra una preparación que nosotros tenemos que tener. Hermano Gabriel, adelante. Sería bueno leer el capítulo 26, versículos 22 al 25. A ver. Dice: pero si en verdad oyes su voz y haces todo lo que me diga, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del esteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, y los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus altares. Mas Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan, tu agua. Yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Bien, hermanos, creo que eso quedó bien claro en la parte de aquí. Ahora vamos a ver lo que Dios le dice a Israel, de lo que Él va a hacer, es decir, la acción. ¿Sí? Bien, primero, como dijo el hermano Gabriel, ¿no?, enviará a su ángel para que los guarde y los proteja. Siguiente, este ángel irá delante de ellos y los llevará hasta Canaán. No, tercero, dice, enviará terror a los habitantes. Cuarto, enviará la avispa para que los expulse. Quinto, los echará de manera paulatina. Y sexto, finalmente lo entregará a Israel hasta que domine desde el Mediterráneo hasta el Éufrates. Hermanos, ¿qué lección espiritual sacamos de todo esto? Es bien sencillo, es bien sencillo. La Canaán terrenal representa el mayor regalo que Dios pudo haber dado a la humanidad. ¿Cuál es? Juan 3:16. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está el regalo. ¿Cuál fue el regalo? ¿Cuál fue el regalo? Hermanos, si Jesús vino a este mundo, fue para darnos, voy a usar una palabra bíblica, para darnos un galardón en Apocalipsis. Y aquí yo vengo en la vida de los cielos, ¿se acuerdan? Para darle galardón a cada uno de ellos. Dios nos ha dado un galardón. ¿Y cuál es ese galardón? Es la vida eterna. Si tú aceptaste a Cristo en tu corazón y te bautizaste, ese galardón, hermanos, así tú no lo creas, ya es tuyo. Por la fe ya es tuyo. ¿Hiciste algo para que ese galardón se te dé? Nada. Por eso se llama un regalo, es un don que Dios nos lo da por gracia. La vida eterna no se gana, la vida eterna se recibe y se recibe por fe. Pero una vez que tú tienes la vida eterna, ¿qué tienes que hacer? Perseverar en ella. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, le regalo a mi hermano Juan un celular del último modelo que tiene muchas funciones como inteligencia artificial, pero se lo doy envuelto en su papel de regalo, y él dice: uy, qué hermoso regalo me dio el hermano Martín. Así es que está tan bonito este regalo que no lo va a estar en su cajita ahí, ¿no? Ahí va a estar selladito. Y pasan 10 años. Y cuando él se anima a abrirlo, todavía tendrá utilidad ese celular luego de 10 años. Va a ser obsoleto, ¿cierto? No aprovechó el regalo que le dio. De la misma manera, cuando Dios nos da el regalo de la vida eterna, hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Antes de concluir, voy a darle paso a los papás. Dígame, hermano. Justamente en parte de eso, de la vida eterna, está, por ejemplo, ¿no?, los mandamientos no te salvan, te enseñan cómo debes de conducir, ¿cierto? Todo eso se habla de lo que hay a nosotros ahora, actualmente, qué cosa es lo que nos está indicando. Dios envía a su ángel, está delante de nosotros,
Pero 15 años, el mismo Cristo, en aquel tiempo también estaba muy Es correcto. ¿De qué dependerá? De que lleguemos a la Canaán celestial, no del año. Depende de cada uno de nosotros. Que vamos a seguir, pues vamos a ver. Gracias, hermano. En una frase, esta presentación, ¿cómo lo resumimos? Dios nos dice, tú pones la fe, podemos ponerla así, tú pones la fe y yo pongo el milagro. Hermanos, hay tantas cosas que Dios nos quisiera dar, pero a veces por falta de fe no lo recibimos. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿No? ¿Cuántas oportunidades hemos dejado de lado por no tener esa fe que Dios pide que tengamos? Solamente para mencionarles el sábado anterior, lo que dijo el pastor Benjamín que nos visitó. ¿Se acuerdan qué decía? ¿No? Y eso me pareció, me dejó pensando toda la semana. Él decía, ¿no? A ver, si tú quieres salir de deudas, ¿qué cosa dijo él? Cuando habló de las deudas, ¿no? Si tú quieres salir de esas deudas, ¿qué tienes que hacer? Dice, renuncia a tu trabajo. Dice. ¿No? Ojo, para los que hemos estado el sábado anterior, ya entendemos. Los que no han estado, pues han perdido una muy buena presentación. Pero él decía, ¿no? Si alguien te dice eso, tú dices, pero un momentito, si justamente yo quiero pagar mis deudas, tengo que trabajar más, ¿cómo voy a salirme de mi trabajo? Que Dios te dice, este trabajo que tú estás teniendo, eso lo dijo el pastor Benjamín, ¿no? Este trabajo que tú estás teniendo no te impide tener esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no te permite compartir ese tiempo especial con Dios al guardar el sábado. Entonces, ¿qué haces? Decía el pastor, pues renuncias. Y dice, pero si yo renuncio, ahora ¿cómo voy a pagar? Pues ahí te da fe. Ya, de ahí para adelante Dios se encarga. Entonces yo por eso le pregunto, ¿no? ¿Cuántas bendiciones me estaré perdiendo yo? Hablo a título personal. ¿Cuántas bendiciones me estaré perdiendo yo por no hacer las cosas a la manera de Dios y a mi manera? Hermano, ¿cómo terminamos? El problema grande que el ser humano enfrenta es que el hombre se cree el superpoderoso y dice, yo soluciono todo y no necesito de Dios. Es el grande problema de nosotros, ¿no? El ser humano cree poder solucionar todo, cree ser inteligente, sabio en todo y se enfrenta a la vida solo, sin Dios. Y como resultado, más tarde o más temprano, se va a ir contra la pared. Y después, al final, lo triste es que le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué Dios me castiga? ¿Por qué Dios me hace esto? Cuando en realidad tú eres el causante, uno mismo es el causante de todas las desgracias. Muy bien, gracias, manita Raquel. Entonces, hermanos, como dice el título, si queremos obtener la victoria, ¿qué tenemos que hacer? Tener fe, nada más. El resto, Dios nos ayuda. ¿Tienes algún problema con tu familia? ¿Tienes algún problema en tu negocio? ¿Tienes algún problema en tu trabajo? Ese es el muro que tenemos que derrumbar. Tal vez, como dice el hermano Gabriel, porque estamos luchando solos y no estamos teniendo a Dios en cuenta. Entonces, el mensaje de esta mañana en esta parte es que si queremos obtener la victoria, hagamos nuestra parte, que Dios también se encargará de la suya. Avancemos ahora sí. Bien, esta es la cita del Espíritu de Profecía, hermanos, para ya ir finalizando con el tema, ¿no? Luego, si hay tiempo, pasaremos a un espacio de preguntas que tal vez ustedes puedan tener, y si no, avanzaremos ya con el programa, ¿no? Esta cita está del libro Alza tus ojos, ¿no? Que es una matutina del 7 de octubre. Dice, a través de los siglos, la ley de Dios se ha preservado como una norma más elevada, como la norma más elevada de moralidad. Ninguno de todos los inventos de la ciencia, resultado de las imaginaciones de las mentes productivas, ha podido descubrir un deber esencial que no esté incluido en este código. La ley de Dios es la seguridad de la vida, de los bienes, de la paz y la felicidad. Fue dada para asegurar nuestro patrimonio presente y eterno. Eso es verdad, hermanos. Si tú analizas todo el conjunto de leyes que los países tienen y lo analizas punto por punto, guión sobre guión, es inevitable que llegues a la ley de los 10 mandamientos. Lo que dice ahí es cierto. No hay una sola ley en beneficio de la humanidad que no tenga su base en la ley de los 10 mandamientos.
Por eso es que la ley de los 10 mandamientos, hermanos, es aquello que es más atacado por Satanás. Porque sabe que si él obtiene su victoria sobre la ley, ya obtuvo la victoria sobre el Hijo de Dios. Ahora entiendes por qué Satanás está preocupado para que tú y yo no guardemos la ley de Dios. Porque sabe que si nosotros incurrimos en eso, él ya venció. Pero como vimos en la diapositiva anterior, si nosotros queremos obtener la victoria, nosotros tenemos que tener fe en Dios. Pero esa fe no es inactiva, no es pasiva. ¿Cuál es la diferencia entre una fe inactiva y una fe pasiva? ¿Quién nos puede decir? Que tenemos que actuar. Una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Eso siempre lo escuchamos en el mundo, ¿cierto? ¿No? Dice, la experiencia te enseña más que la teoría. Es buena la teoría, por supuesto, pero si la teoría no la llevamos a la práctica, entonces se queda solamente en una letra. Así es. Bien, hermano, creo que esa es la última diapositiva, ya para ir finalizando, ¿sí? Avanza. Bien, ahora sí, viene la parte final. Ya hemos visto cómo vivir la ley, cómo la entendemos ahora. ¿Sí? A ver, una pregunta. Una pregunta general. ¿Qué es la ley para ustedes? No hablo solamente de la ley de los 10 mandamientos, hablo de la ley en general. ¿Qué te manda la ley? ¿Qué es la ley? Avanzamos acá. Muy bien, hermano. Interesante, ¿no? Interesante sorpresa de Santiago. Sí, una más linda, tenemos que correr. Sí, Es como decir. ahí va. Sí. Todo hasta final. Ya, la hermana Lola dice que la ley es como un espejo, ¿no? Que nos permite ver en qué estamos fallando. Me gusta mucho. ¿Alguien más? ¿Dos definiciones más por lo que ustedes crean que es la ley? ¿Cuándo, Manito? Un instructor. Un tutor. Ya, ok. ¿Alguien más aquí que desee participar? ¿Qué es la ley? Hermano Castellón. ¿Para hacer qué? Sí, muy bien. Hermanos, miren. Hermana Terna, sí, dígame. Ya, muy bien, muy bien. Bien, para que nosotros podamos entender la ley, primero tenemos que entender el carácter de que da la ley, ¿no? Si vamos a un país en el que las leyes son muy rígidas, muy restrictivas, ¿qué pensaremos del sistema de gobierno de ese país? Que también es rígido, ¿cierto? Pero si vamos a un país que la ley es una ley en la que sus ciudadanos se beneficien, ¿no? Una ley, por ejemplo, que da sistema educativo gratuito, sistema de salud, ayuda para todos los ciudadanos. ¿Qué pensaremos de ese país? Que se preocupa por sus ciudadanos. Entonces, para que nosotros podamos entender la ley, tenemos que entender al que da la ley, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo humano. Ahora, centrémonos en la ley de Dios. Como dijeron por ahí, para que nosotros entendamos la ley, tenemos que entender alrededor de la ley. Ya estoy hablando de los 10 mandamientos. ¿Cuál es la cualidad principal de Dios? Amor. ¿Cierto? Eso es. Entonces, el amor es el carácter principal de Dios. Por lo tanto, su ley también tiene que transmitir esa idea del amor de Dios. ¿Por qué crees que Jesús en el Nuevo Testamento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo? Entonces, para que nosotros podamos entender la ley es simplemente poniéndolo en el marco del amor de Dios. Y es bueno recalcar que es el amor de Dios, porque el amor humano es muy diferente. Hermano Gabriel. O sea, de alguna manera podemos sintetizar la ley de Dios. Es la expresión de amor de Dios, o sea, la ley, o sea, los mandamientos de Dios. Su carácter, la expresión de su carácter. La expresión de su amor para la humanidad. Lo que el hombre malentendemos, porque comienza diciendo no, y pensamos de que es una serie de prohibiciones con la cual no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque, bueno, este mundo nos ha enseñado, pues, ¿no? Desde nuestra niñez, el colegio, los antepasados, los abuelos, todo el mundo nos ha enseñado otra cosa, menos a tener las reglas de Dios, que es la expresión de su amor. Muy bien.
Ya, listo. Y está clara esa parte, ¿sí o no? El carácter de la ley es el mismo carácter del dador de la ley, y es amor, ¿cierto? Pero ¿qué dice el título allí? Ya, pregunta. Ya, y con eso también esta parte, ahí nomás lo dejamos con la vara. Pregunta, ¿el amor de Dios incluye o no incluye el castigo? A ver, ¿quiénes dicen que sí? Levanta la mano. Ya, ¿quiénes dicen que no? Bueno, lo que no le va a estar, asumo que no. Ya, hermanos, si has estudiado, sí, van a la verdad. Ya. Ah, muy buena acotación, muy buena acotación. Sí. Hermanos, el amor de Dios incluye la corrección. Lee Santiago, lee Hebreos. O sea, no puede ser posible que el carácter de Dios esté ajeno de la corrección. ¿Saben por qué? Porque si Dios solamente, voy a decirlo bien ya, porque si Dios prescindiese de la corrección, no sería un juez justo. Tiene que haber un componente correctivo. ¿Por qué crees que Dios nos ha dado ese trabajo? No muy fácil para la mayoría, tal vez para algunos sí, de poder corregir a nuestros hijos. Pregunta, ¿cuántos tenemos hijos perfectos? Esa pregunta lo hice antes, ¿ah? ¿Cuántos tenemos hijos perfectos? Que nunca se equivocan. Nadie, hermano. Por lo tanto, ¿hay que corregirlos o no? Ya, pregunta, cuando corriges a tu hijo, cuando corregimos a nuestros hijos, ¿dejamos de amarlos? Por lo tanto, el amor de Dios también tiene un componente correctivo. Dios no puede ser, la característica de amor de Dios no puede estar de lado o no puede prescindir de la corrección. ¿Quién mejor que Dios para corregir? Yo soy imperfecto cuando corrijo a mi hijo. Hasta injusto puedo haber sido en algunas oportunidades. Soy un ser humano que comete errores, pero Dios es un Dios perfecto. Si el Dios que nosotros creemos, si el Dios en el que nosotros adoramos va a corregirme, ¿qué debo hacer yo? Aceptar su corrección con el mismo amor con el que Él lo está haciendo. Si nosotros ponemos en práctica eso, queridos hermanos, nuestra vida cristiana va a ser muy enriquecedora. Es verdad que Dios es amor, pero si nosotros, al estudiar su palabra, nos damos cuenta que algo en nuestra vida no está andando bien, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar la corrección de Dios. Hermano Gabriel, en la intervención final. Que vemos a Dios un Dios aparentemente malo, que castiga, que extermina con naciones y pueblos, pero en realidad no lo es, porque todo es por amor, aún esos actos que Dios hizo, no, es por amor. ¿Por qué? Porque ya Dios no vio en esas personas un activo de salvación o de interesarse, por amor tenía que actuar. Un ejemplo nada más, un ejemplo de lo que dice mi hermana María, vamos a sacar un ejemplito nada más. Cuando a tu hijo lo llevas a pasear, lo llevas al parque de diversiones, le compras un helado, ¿qué te dicen? Papá, eres el papá más bueno del mundo, te quiero mucho, ¿cierto? Pero cuando lo corriges con algo, ¿cuántas veces nos hemos ganado ese papá eres malo? Eres malo, ¿cierto? Esa aparente ambivalencia también a veces nosotros los adultos, espiritualmente hablando, podemos caer. Queridos hermanos, que Dios nos ayude. Es mucho el tema para poder hablar de las leyes, pero creo que con estos puntos ya hemos entendido claramente que todas las leyes que Dios nos ha dado es simplemente para protegernos a nosotros mismos y que no caigamos, ¿no? En el terreno de estar fuera de la salvación. Si Dios quiere que todo lo que estemos aquí nos salvemos, por eso nos da leyes, normas, para que nosotros podamos aprender a vivir en ellos. Que Dios nos ayude. Un feliz sábado a cada uno de ustedes.